Guatemala, uno de los peores países para ser niña. Amenazas no intimidan a trabajadores legislativos. En vista pública exigen fin a los abusos del presidente Mario Taracena. Anuncian marchas por dignidad y resistencia para miércoles, jueves y viernes. Falta de ventiladores en hospital provoca muerte de niños en San Marcos. A luz, nuevos casos de mala práctica médica en hospital de Escuintla. ONU apela al mundo a ayuda para Haití, devastado por huracán Matthew. En Telediario Deportes, Guatemala será sede del primer campeonato centroamericano de 4x4. Bienvenidos, les saludamos desde la ciudad de Guatemala, aquí en Telediario. La falta de ventiladores hospitalarios pudo haber provocado la muerte de menores de edad, esto es allá en el Hospital de San Marcos. La denuncia fue recibida por la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos recibió una nueva alerta por los pobladores de San Marcos, ya que en menos de 48 horas perdieron la vida 4 menores de edad, esto por la falta de ventiladores. Según la denuncia, otros 7 menores del mismo hospital murieron por la misma situación y es por ello solicitarán al Ministerio Público que inicie las pesquisas a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Por la misma crisis que enfrenta la red hospitalaria, el Roosevelt tomó la decisión de no atender a más recién nacidos del área rural, ya que tienen una sobrepoblación del 104%. Y hablando de la problemática en el sistema de salud, salen a luz nuevos casos de mala práctica médica en el hospital de Escuintla. La verdad que no sé, realmente no sé cómo, yo no sé cómo se maneja, porque es como digo, lo que es primera vez que pasa esto, pues. Fíjese que yo creo que ya sé por dónde va, pero mire, pues algo muy importante es que nosotros como médicos, créame, no solo es ese caso, vemos otros casos peores. Yo le podría enseñar que los han violado, tratamos de hacer las cosas lo más que se pueda. Como médicos nos sentimos, pues yo al menos como director yo me siento bien porque tratamos de hacer las cosas bien. Insinuando que era la primera vez que en el hospital de Escuintla ocurría un hecho como el de Cristina Reyes Chiroy, caso que le presentó Telediario sobre la menor de edad que fue intervenida por complicación en el apéndice y quedó parapléjica, ahora la Procuraduría de Derechos Humanos desmiente esta versión y da a conocer que suman 3 las denuncias interpuestas. Una situación similar, muy similar, también llegó por una apendicitis y tuvo complicaciones durante la cirugía. Fue trasladada para un hospital de aquí de la ciudad. Posteriormente el expediente se desapareció. No desapareció el expediente. Estamos hablando del mismo hospital de Escuintla. Las 3 pequeñas no volverán a caminar, por lo que se entiende fue una mala práctica médica, hecho que debe confirmar el Ministerio Público. Sin embargo, la PDH hace ver que ninguno de los expedientes ha tenido avance, tomando en cuenta que en el 2015 la Procuraduría recibió 19 denuncias, mientras que en lo que va de estos 9 meses del 2016 se han presentado 26 demandas por supuesta mala práctica médica. Y es más, uno de estos se extravió. Por el momento, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no ha presentado el dictamen forense para determinar qué fue lo que pasó. Y en lo que va del año, 177 menores han perdido la vida por la crisis en la red hospitalaria. El departamento que más muertes reporta es Chiquimula y usted en pantalla ya tiene una tabla que muestra los datos por departamento y la muerte de menores. Podemos ver que, como bien le decía, Chiquimula es el que reporta más casos, 75 muertes de menores, Santa Rosa con 65, Huehuetenango con 17, Sololá con 6, Alta Verapaz de igual forma con 6, mientras que el departamento de San Marcos con 4, al igual que el departamento de Guatemala. En total se podrían registrar ya 177 muertes de menores. Y las carencias en el sistema de salud pública pareciera ser la historia de nunca acabar. Al menos es lo que queda evidenciado en una reciente supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos en algunos centros de salud. Las principales carencias son medicamentos, insumos y vacunas, situación que está poniendo en riesgo la vida de pacientes.
Y es que los problemas son diversos. La falta de atención médica adecuada provocó que una niña de 14 años jamás pudiera abrazar a su bebé. Tras presentar complicaciones a la hora del parto, la menor Rosalinda Candelaria Baltasar Sebastián, de 14 años, perdió la vida en el Hospital Regional de Huehuetenango. Pues al momento que la menor diera a luz, el bebé falleció en el Hospital Nacional del municipio de Santa Cruz Barías y posteriormente se regresó a su vivienda ubicada en la aldea Canchoch del referido municipio. Pero debido a que tenía problemas con la presión, la joven madre fue trasladada al centro asistencial de Huehuetenango, donde falleció. Nosotros venimos de Barías. ¿De Barías? Ajá. De Barías venimos, entonces ella se le dio allá de Barías y por momentos el bebé murió, entonces llevaron para la aldea. Murió su bebé, después llegó una enfermedad, la petición. Lo mandaron aquí en el hospital de Huehue. Y es todo, por aquí falleció y él no aguantó por la enfermedad. Según organizaciones de mujeres, los casos de menores embarazadas continúa siendo uno de los mayores retos para disminuir, pues a la fecha en este año se han registrado 47 casos de abusos en menores de 15 años, por lo cual se espera implementar nuevos métodos para que las menores denuncien estos abusos y así evitar que se registren matrimonios a temprana edad. En Huehuetenango reporta Yuman Viatoro, Telediario, Información Actual. Cambiamos ahora de tema y hablamos del transporte público en Villanueva, ya que hoy martes los pilotos de buses de la empresa Contraubins, que prestan el servicio de transporte de Villanueva hacia la ciudad capital, restablecieron las labores parcialmente. Las unidades estuvieron trabajando desde tempranas horas en un 40% aproximadamente, ya que varios transportistas continúan temerosos por las amenazas de extorsionistas, quienes vía telefónica les exigen el mal llamado impuesto. Los pilotos están siendo acompañados de 2 elementos del Ejército de Guatemala. Se ha iniciado un diálogo con las fuerzas de seguridad para que los transportistas no suspendan nuevamente el servicio, ya que se ven afectados miles de villanovanos. Los comerciantes y vecinos de Santa Isabel II reanudaron sus labores este martes, luego de los disturbios por la oposición a la construcción de una cárcel. Tras los disturbios registrados en Santa Isabel II por vecinos inconformes con la construcción de una cárcel en Villanueva, este martes los comerciantes reabrieron sus locales e iniciaron una jornada de trabajo. Varias personas comentaron que hay temor que continúen las protestas que originan estos incidentes, ya que ocasionan pérdidas a los vendedores de esas colonias. Según los vecinos, por el gas lacrimógeno que fue lanzado por las fuerzas de seguridad, se vieron afectados niños y personas de la tercera edad. Ayer tenía el puesto, ¿verdad? Pero como vimos el desatino que hubo ayer, entonces yo crucé mis cosas al otro lado. Pero ayer, digamos, más que todo los antimotines hicieron cosas perjudiciosas, ¿verdad? Porque mucho niño. Fíjense que nosotros nos encerramos allá con el del señor de la panadería, nos estábamos ahogando. Eso no es justo. Tanto niño que se estuvo ahogando con esas cosas que ellos tiran. Y eso no es justo. Ellos hubieran platicado o agarrar los que estaban haciendo perjuicio, pues. Fueron varios, todos aquí son comerciantes y todos aquí hay ventas en la orilla, y todos ellos fueron afectados. Incluso ayer vimos que algunos de sus compañeros les quemaron o les dañaron sus puestos de venta. Sí, les quemaron todo. Dicen una carreta que estuvo ahí, le robaron el cilindro, le quemaron, le robaron todo lo que tenía él de su venta ese día. Según los vecinos, se inició un diálogo con las autoridades, pero aseguran que de no tener una respuesta positiva, continuarán con bloqueos en la carretera al Pacífico. Hay novedades de último momento relacionadas a la ley de contrataciones. Alejandra Cano tiene el informe desde nuestra unidad móvil, así es que vamos contigo, Alejandra. Buenas noches.
Buenas noches, Sandri, y también a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora. Hasta hace unos minutos ha concluido la sesión ordinaria en el Congreso de la República después de una intensa jornada, ya que más de las 2/3 partes de los diputados dieron su voto a favor para reformar la ley de contrataciones del Estado, específicamente en puntos que habían sido solicitados por la Contraloría General de Cuentas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y hasta hace unos días, como ya le habíamos informado a través de Telediario, la Asociación Nacional de Municipalidades pedía cambios a la normativa. Queremos indicarles a continuación los principales cambios que se dan y es la integración de la Junta de Licitación, que de 5 miembros titulares ahora pasará a tener 3 integrantes titulares y 2 suplentes. También las compras por cuantía pequeña, estas se harán por un máximo de 25,000 quetzales, cuanto antes eran de 10,000. También las municipalidades tendrán acceso a compra directa de servicios básicos, por ejemplo, la energía eléctrica, telefonía celular, al igual que agua potable y servicio de energía eléctrica. También se impondrán sanciones para aquellos contratistas que no cumplan el plazo para otorgar los productos o servicios a las instituciones que los hayan contratado, al igual que también en el caso de farmacéuticas y también para aquellos proveedores de medicamentos que ofrezcan de sus productos y también servicios. La oferta con menor precio será la que tendrá la calificación aprobada para ser adjudicada a un contrato del Estado. Esto es parte, compañeros, de lo que se pudo vivir hoy en el Congreso de la República, cambios importantes a la Ley de Contrataciones del Estado acá en Guatemala. Es la información que tenemos al momento, compañeros, y yo regreso con ustedes al set principal. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra, para ustedes en la unidad móvil, y aquí continuamos con más. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña. La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas se refirió a la vulnerabilidad de las niñas y su atención en nuestro país. El rostro más humano de la vulnerabilidad en Guatemala tiene rostro de niña, niña indígena, porque esta población es 4 veces discriminada por ser niña, pobre, indígena y rural, explicó la coordinadora de las Naciones Unidas para Guatemala. El esfuerzo por alcanzar la igualdad de género en los ODS pone de manifiesto la desventajas y la discriminación que pesa todos los días sobre niñas, adolescentes y jóvenes. No podemos aceptar que el destino de muchas niñas sea abandonar la escuela para convertirse en madres. En ese sentido, el Estado guatemalteco invierte en programas para niños solo en el bono condicionado de educación, programa que beneficia a 500,000 niños, informó el ministro de Desarrollo. Y en el país, algunas niñas, en lugar de estar estudiando o en casa, se mantienen acompañando a sus padres vendiendo en las calles o en algún negocio que tengan. Para muchos de ellos es difícil cuidarlas porque deben llevar sustento económico a su hogar y en otros no tienen dinero para pagarles sus estudios. Por lo tanto, permanecen sin educación y sin poder jugar como cualquier infante debería hacerlo. Mientras tanto, la Defensoría de la Mujer Indígena considera que la situación de las niñas en nuestro país no es favorable. Estos son los rostros de las mujeres indígenas guatemaltecas, quienes en su mirada reflejan los recuerdos de las situaciones difíciles que vivieron de niñas por el hecho de ser mujeres e indígenas. Pero al parecer, las condiciones de las niñas por hoy no han cambiado mucho, según la Defensoría de la Mujer Indígena. Se ha avanzado poco porque, si bien es cierto, tenemos únicamente a una alcaldesa indígena electa, tenemos una diputada indígena y tenemos una ministra de Trabajo. Eso significa de que a la mujer todavía sufre de discriminación y racismo, y triplemente, uno por ser mujer y por ser indígena y por ser pobre.
Por su lado, la Procuraduría de Derechos Humanos ha constatado la difícil situación de las niñas indígenas. Si la niñez en general está olvidada y las niñas y adolescentes están olvidadas, la niñez indígena y las adolescentes indígenas están aún más olvidadas. Recordemos que muchas de ellas viven en comunidades donde hay una ausencia total del Estado. A propósito de esto, también se nombró a la Niña Defensora Nacional, quien es originaria de Quiché y se une para levantar la voz y que el país reflexione. Pero podemos decir que tenemos una responsabilidad, ya que está en juego nuestra dignidad, nuestra integridad, sobre todo nuestra vida. Si hablamos de la dignidad, hablamos de defender nuestros derechos y evitar la discriminación, fundación, religión, clase, evicciones, raza o sexo. Debemos de cambiar la mentalidad cuando se habla de nosotras las mujeres, las niñas. No solo somos mujeres para hacer los oficios de la casa, somos niñas que tenemos derecho a la educación, a una vivienda digna y a expresarnos y a manifestarnos libremente. Los mayores problemas se centran en violencia intrafamiliar, sexual, embarazos prematuros y difícil acceso a la salud y educación. Abordamos ahora otro tema. Debido a la falta de cartillas, Migración tomó nuevas medidas para garantizar la emisión de pasaportes. Para los guatemaltecos que tienen vencido su pasaporte, la Dirección General de Migración informa que han tomado la disposición de colocar una calcomanía gratuita a partir del jueves 13 de octubre. Esto para revalidar por un año el documento. Los interesados deberán presentar su DPI y su boleto de ornato con su respectiva fotocopia, en las sedes ubicadas en la capital, Chiquimula, Quetzaltenango y Petén. En el caso de menores de edad deberán presentarse junto a sus padres, a quienes se les solicitará su DPI, boletos de ornato con fotocopia y certificado de partida de nacimiento de la persona interesada y el respectivo pago para el pasaporte. Para aquellos que residen en Estados Unidos, las autoridades especifican que deberán visitar el consulado de Guatemala en el estado en que se encuentren y ellos lo tramitarán. En este caso se solicitará DPI, certificado de nacimiento o cédula de vecindad. En dos diferentes operativos que se realizaron en la zona 13 capitalina en busca de drogas, se reportó la incautación de 2 kilos de heroína, los cuales estaban en el interior de bolsas que supuestamente contenían fibra natural. En tanto, en el departamento de Suchitepeques, tras una denuncia, fue decomisada droga que aparentemente sería vendida al menudeo en el municipio de Río Bravo. Durante el operativo en Suchitepeques se capturó a un hombre identificado como Edgar Jonathan Rivera, de 27 años, quien aparentemente es el responsable de la distribución de droga al menudeo en el inmueble allanado. Momento ahora de hacer una pequeña pausa. La invitación es para que siga con nosotros. Enseguida regresamos con más información de su interés aquí en Telediario. Ya volvemos. En minutos, trabajadores del Congreso llegan a Corte de Constitucionalidad y piden fin a los abusos de Mario Taracena. Domingo a viernes, 6, 12 y 19 horas. Información y servicio. Estamos de vuelta y les seguimos informando. Hoy se realizó una audiencia en donde trabajadores del Congreso buscan que se declaren inconstitucionales varios artículos de la Ley de Servicio Civil y que se terminen los abusos del presidente Mario Taracena. Representantes de los 3 sindicatos de trabajadores del Congreso de la República acudieron a la Corte de Constitucionalidad, participando en una vista pública para solicitar la inconstitucionalidad de 15 artículos de la Ley de Servicio Civil, que supuestamente atentan contra sus derechos laborales, ya que según ellos, esta nueva herramienta que cobró vigencia en junio pasado, donde el presidente Mario Taracena incurrió en despidos aparentemente ilegales contra el personal, además en actos de violencia psicológica, económica y verbal en contra de los empleados. Los afectados argumentaron que Taracena también incurrió en otra forma de abuso de poder al contratar personal de su plena confianza, aún sin llenar los requisitos académicos que la plaza demanda, a pesar que el mismo Taracena anunció congelar el renglón 011. La CC debe evaluar si existe inconstitucionalidad en este contenido de petición. En virtud de que conculcan con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, ya que esto lo que ha permitido es que se disminuyan derechos, que de alguna manera se contravengan normas laborales de nuestro país, los mismos convenios internacionales de trabajo, como es el convenio 87-98 de OIT,
el convenio 95, la protección salarial. Y es que a pesar que mencionaron que el presidente del organismo legislativo amenazó a los trabajadores de que si asistían a esta institución del Estado para la audiencia serían sancionados, ellos hicieron caso omiso a esta amenaza. Un incidente que acaparó la atención es que la representante del Ministerio Público, Ana Galindo, fiscal de amparos, dentro de sus argumentos, ya llevaba escrita la carta de lo que tenía que decir ante los magistrados, a quienes solicitaría que rechazaran la petición de los trabajadores y no declararan inconstitucionales los artículos. Los argumentos de ellos son siempre sin lugar al Congreso de la República. Pareciera que hay tráfico de influencia. Nosotros rogamos a los magistrados que por favor tomen las decisiones apegadas a derecho. Existe violación a la Constitución. El artículo 170 es bien claro en su inciso B, donde dice que las ventajas laborales del personal del organismo legislativo que se hubieran obtenido por ley, por resolución o por costumbre o por acuerdo interno no deben de ser mantenidas, ¿verdad? Y no deben ser tergiversadas. Esta es una de las primeras acciones que deben resolver los trabajadores e instituciones, donde buscan que se sancione y rechace las actitudes violentas en que supuestamente incurre el presidente Mario Taracena en contra de trabajadores, además del abuso de autoridad para provocar actos vandálicos y deshonestos en contra de sus propios compañeros, es decir, de los diputados. La audiencia en el caso conocido como Ixpisa fue suspendida, esto debido a problemas de salud de la juez que conoce el expediente. Por el ruido y el afán del mundo, no escuchamos la voz de Dios. Entonces, ahorita mucha gente podría decir, bueno, ¿y por qué hasta ahorita Juan de Dios está metido en la religión? Porque Dios tiene sus propósitos, porque Dios tiene sus planes, que volteen a ver la cruz en condiciones extremas, como la cárcel. Con estas palabras, el expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, afirmó sentirse en paz y cerca de Dios, en especial en estos meses que ha estado en prisión, sindicado en los casos Ixpisa y cooptación del Estado. Rodríguez también mencionó que no espera justicia del hombre, pero sí de Dios. Este argumento surgió luego que el Tribunal Noveno Penal suspendiera la audiencia del debate oral y público en el caso Ixpisa, debido a que la jueza Miriam Hernández se encontraba en estado delicado de salud. Tanto Juan de Dios Rodríguez como el resto de sindicados deberán esperar hasta el 18 de octubre para reanudar el proceso judicial. Estas personas son señaladas de efectuar negocios irregulares en el Seguro Social, cuando se contrató la empresa PISA para proveer servicios de diálisis y hemodiálisis peritoneal, donde 136 pacientes se infectaron y 56 murieron. 7 de los pacientes renales se convirtieron en querellantes adhesivos, pero uno de ellos falleció recientemente, muerte que el expresidente del ICS calificó de lamentable. La creación de nuevos órganos jurisdiccionales y la acción de la justicia frente a casos de corrupción, estos son temas que destaca el organismo judicial en la memoria de labores 2015-2016 que presentó el saliente presidente de ese órgano, Ranulfo Rojas. Este informe detalla una campaña nacional, Jueces liderando la lucha contra la corrupción, que tiene como objetivo promover el liderazgo de los encargados de impartir justicia. También destaca el Poder Judicial y recibió de octubre de 2015 a julio de 2016 a más de 1.359 expedientes sobre denuncias contra jueces y magistrados. Este informe también enfatiza la creación de varios órganos jurisdiccionales en Quetzaltenango, Chimaltenango y el municipio de Guatemala, así como la construcción del complejo judicial en el Departamento de la Libertad en El Petén. El Ministerio de Educación impulsará nuevas carreras para estudiantes de diversificado en el interior del país. Con el fin de beneficiar a los estudiantes del área rural, el Ministerio de Educación busca implementar 12 nuevas carreras para el nivel de diversificado. Hay polos de desarrollo en los diferentes departamentos que no han sido estudiados adecuadamente. Por ejemplo, hay regiones cafetaleras, hay regiones azucareras, hay regiones puramente de turismo, hay regiones que se dedican a la pesca, por ejemplo. Y ninguno de los graduandos sale con una preparación para para ese eje de desarrollo propio de la región. Los primeros departamentos que iniciarán a impartir parte de estos cursos son Alta Verapaz, Izabal y Quiché. Que si el año entrante 2017 tenemos implementadas las primeras 10, aunque suene ambicioso, esperaríamos que para el 2019 tuviéramos perfectamente regionalizado y funcionando las 28 familias ocupacionales que el estudio nos indica son las apropiadas. Otras de las carreras que podrían ser incluidas son turismo y hotelería, industria de productos alimenticios, transporte y mantenimiento de vehículos.
Y ahora preste mucha atención, ya que 3 días de movilizaciones están programadas, esto como parte de las actividades por el Día de la Hispanidad. La actividad lleva por nombre Marchas por Dignidad y Resistencia. Diferentes organizaciones, principalmente campesinas y rurales, realizarán movilizaciones a nivel nacional por el agua, la tierra y la vida. Se espera que al menos 2.000 personas participen en las diversas actividades que se llevarán a cabo durante 3 días a partir del miércoles 12 de octubre. Todo iniciará a las 8 de la mañana con una caminata que saldrá desde el Obelisco hacia la Corte Suprema de Justicia, en donde se espera que aproximadamente a eso de las 10 de la mañana entreguen recursos de amparo relacionados con el tema de tierras. Y posteriormente estaremos en el Congreso. En el Congreso vamos a instalarnos ahí, vamos a tener una vigilia de 2 noches, 2 días y medio que vamos a estar para reclamar ahí la necesidad de la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, la Ley de Jurisdicción Indígena, al igual que la necesidad urgente de las reformas al sector justicia que fueron presentados recientemente, la necesidad de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Llega el momento del deporte, señoras y señores. Guatemala se prepara para recibir ya a corredores centroamericanos y mexicanos. Y esto es para el primer campeonato de automóviles 4x4. Eso es el deporte nacional. Pero hablemos también del deporte internacional por cortesía de Vitaflenaco. Y es que un estadio remodelado que estará entre los mejores del mundo es el proyecto que está preparando ya el Real Madrid, el equipo blanco. Y esto es para un futuro cercano. Aquí está. En el torneo de la Liga Mayor, los universitarios consiguieron escalar a la 3ª posición después de derrotar en la doble jornada la semana pasada al equipo de Grand Slam en el béisbol guatemalteco, que sigue con una mala racha y que se ubica en la última posición de la tabla. Al equipo de Yankees y Vikingos tampoco les fue bien. Los neoyorquinos cayeron ante Huracanes en los 2 juegos a pesar de haber caído en el juego el pasado sábado, y fue muy bueno y tuvieron que llegar hasta la 10ª entrada para decidir el encuentro, que al final se llevó Huracanes con un marcador de 6-4 y que sigue firme en la segunda posición. Mientras que Municipal sigue con su racha vencedora y se impuso ante el equipo de Vikingos en los 2 encuentros, el primero con una pizarra apretada de 9-6 y el segundo con mucha categoría, anotando 19 carreras y recibiendo únicamente 6. Con este resultado, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: primer lugar Municipal, segundo lugar Huracanes, tercer lugar USAC, el cuarto lugar es para Vikingos, el quinto lugar para Sport Depot, el sexto lugar es para Yankees y el séptimo lugar para Grand Slam en el béisbol guatemalteco. Durante el pasado fin de semana se realizó la preparación de las pistas para el Campeonato Centroamericano de Automóviles 4x4 que tendrá como sede Guatemala y en donde habrá participación de varios equipos centroamericanos. Se calcula que serán más de 100 vehículos y más de 400 personas las que asistan por primera vez a nuestro país, en donde se están construyendo 3 pistas diferentes: la sencilla, la de stock y la de los modificados. Estas instalaciones se están realizando en el departamento de Santa Rosa para recibir esta Copa Centroamericana. Entre la carretera de Barberena que conduce hacia Santa Rosa de Lima, específicamente en el río Las Cañas, y va a ser un evento nunca antes visto en Guatemala porque es el primer evento 4x4 centroamericano, ya que contaremos con la visita de todos nuestros amigos centroamericanos, nuestros amigos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y una delegación de México. Habrá mucha adrenalina, suficiente lodo y bastante diversión para todos. Tenemos 4 categorías. Una de las categorías es la categoría femenina. Las especificaciones de esta categoría son vehículos 4x4 con cualquier modificación. Luego tenemos la categoría stock, que son vehículos 4x4 como vienen de agencia, con llanta no mayor de 31. Luego tenemos la categoría semi-modificado. Es un vehículo con modificaciones medias, digámoslo así, un bloqueo, llanta hasta número 33, y luego tenemos la categoría libre, conocida como la B3, que es una categoría donde el vehículo puede tener cualquier modificación. Las explicaciones son libres, puede tener cualquier número de llanta arriba de 33, bloqueos, cualquier cilindrada de motor también, cualquier marca, cualquier vehículo participa. Bueno, pues invito a todas las mujeres para que participen en la categoría femenina, ya que es la primera vez que estaremos intentándolo acá en Guatemala. Esta es la primera vez que yo también lo intento. Y no se preocupen por la categoría, que sea complicada y va a tener mucha adrenalina.
Información de último momento, se ligó a proceso a 13 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales. Juan Pablo Garrido es el periodista que tiene la información desde nuestra unidad móvil. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos. Gracias, Andri. Buenas noches. Queremos dar a conocer que el juzgado de primera instancia penal del municipio de Misco ha ligado a proceso penal a 13 soldados guatemaltecos, los cuales se vieron involucrados en la muerte de una persona, hecho ocurrido el pasado 23 de diciembre de 2015 en el sector conocido como Zacoc Chiquito, zona 6 del municipio de Misco. Es importante mencionar que los 13 soldados guatemaltecos estaban de alta en la Brigada Militar de San Juan Zacatepeques cuando sucedieron los hechos. El Ministerio Público solicitaba al juzgado del municipio de Misco los procesara por los delitos de ejecución extrajudicial y obstaculización para la acción penal. Los soldados que han sido sindicados ya por el delito de ejecución extrajudicial son Jorge Alfonso Sánchez Revolorio, Federico Ruiz, Ramiro de León Q, Edín Armando Icol Scholl, Javier David Jiménez y Rudy Antonio Ruiz Castellanos. Además, se señaló a otros 7 soldados por el delito de obstaculización para la acción penal y se concedió medida sustitutiva a 2 soldados, los cuales presentaron sus documentos de arraigo correspondientes. A criterio de la juzgadora Ingrid Fuentes, por su condición de militares, ellos estarán guardando prisión preventiva en Mariscal Zavala. Además, se concedió un plazo de 3 meses al Ministerio Público para que profundicen las investigaciones. Es parte de la información que tenemos, compañeros. Regresamos a Estudios Centrales. Juan Pablo, muchas gracias por la información y estaremos atentos a más detalles, por supuesto, que emanen desde nuestra unidad móvil. En otro tema de impacto, se extiende cada vez más la brecha entre oferta y demanda de empleo en el país. El Ministerio de Trabajo asegura que este año se perdieron unas 30.000 plazas. Al parecer, la situación de desempleo en el país sigue siendo un factor detonante de otros problemas sociales. Hay un estancamiento en la oferta anual de nuevos empleos en el país. Estas son las cifras que registra el Ministerio de Trabajo. Que hay más de 6.400.000 guatemaltecos que están ocupados pero que no tienen un empleo formal. 2 es que el sistema educativo está graduando anualmente un promedio de 160.000 y el sector privado está abriendo anualmente un promedio entre 30 a 35.000 puestos de trabajo formales anuales. Otra problemática es el que de los Estados Unidos y México el año pasado fueron deportados más de 115.000 guatemaltecos. La falta de oportunidades de empleo ha orillado a la mayoría de ciudadanos a dedicarse a la economía informal. Sin embargo, según el Ministerio de Trabajo, uno de los aspectos que impactó seriamente fue que este año varias empresas transnacionales cerraron operaciones en el país, lo que provocó que miles de guatemaltecos se quedaran sin empleo. Un aproximado como entre 25 a 30.000 puestos de trabajo hemos perdido solo en este primer semestre de este año. A propósito de esto, la cartera de trabajo apoyará la realización de la Feria del Empleo este 13 de octubre en el Parque de la Industria. 100 empresas han confirmado su participación y ofertarán unas 18.000 plazas, en su mayoría para el área de servicios. Y mientras tanto, analistas en el tema hablan sobre el derecho a tener un empleo y las repercusiones que se tienen también por la falta de oportunidades. Están vulnerando los derechos al trabajo, a las garantías, pero el trabajo también va íntimamente ligado con otros derechos humanos, como el derecho a una vivienda, a una vida digna, el derecho a la alimentación. Entonces, por supuesto, hay que hacer un llamado al Estado. ¿Para qué? Para generar fuentes de empleo, dignas, que es muy importante, donde el trabajador o la persona trabajadora pueda tener todas las garantías que como trabajador corresponden. Y un llamado al Estado también para fortalecer los programas de educación, las políticas educativas también, y que los niños puedan estudiar. La gratuidad de la educación también es un tema muy importante. Entonces el llamado es para el Estado para generar políticas públicas y programas que vayan en beneficio de la población guatemalteca, en el tema de trabajo y por supuesto en todos los derechos que van íntimamente ligados con él. Por baja ejecución en el presupuesto fue removido del cargo el viceministro de Protección Social. El jefe de uno de los viceministerios que concentra el 65% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo fue destituido. El ministro explicó las razones. Básicamente porque en ese viceministerio se maneja más del 65% del presupuesto del ministerio y la ejecución ha sido muy baja.
La jefatura del viceministerio la asumirá César Aguirre. No estamos haciendo cambios por hacerlos, se están tocando nada más a algunos asesores del viceministro Paurut. Empleados de ese ministerio que